nosotros hemos preparado una presentación, porque bueno, obviamente lo gráfico se muestra, y la mejor manera de hablar de lo que hacemos también en la carrera es mostrándolo. Así que vamos a usar esta presentación digital de respaldo, pero por supuesto al finalizar ustedes podrán hacer todas las consultas que consideren o que quieran hacer. Tienen todos los datos nuestros, como ya dijimos, digo, Janina es mi nombre, Vale es la vicedirectora, tenemos datos de contacto, ¿sí? Eventualmente en nuestras ventanitas en las redes, que es un espacio donde mostramos algunas cuestiones de la carrera, y también obviamente es un espacio de intercambio, así que siempre es importante que lo tengan a mano por cualquier cosa. El mail para nosotros es una herramienta fundamental. Nosotros tenemos una comunicación muy fluida vía correo electrónico, y la propiciamos bastante porque es un espacio que nos permite dejar guardado toda la comunicación, el intercambio con nuestros alumnos, con los interesados, ¿sí? A veces las redes obviamente son más inmediatas, pero suele perderse a lo mejor el historial de una comunicación. Entonces nosotros los alentamos a que por ahí consultas largas o digamos o desarrollos de respuestas más profundas lo hagamos a través del correo electrónico. Por eso lo incorporamos y siempre los invitamos a que ante cualquier cosa lo hagan a las 2, en el mismo momento, porque nosotros nos distribuimos y siempre para poder dar respuesta más inmediata posible, ¿sí? Así que agenden esos datos, que seguro le van a venir bien. Para meternos un poquito en tema, y sin llenarlos mucho de información, pero sí como para que tengan, digamos, un poquito el contexto, nuestra disciplina está dentro del área de la comunicación, y el encuadre o el enfoque que tiene que ver con el rol del diseñador gráfico, nosotros entendemos, ¿sí?, que el rol del diseño y del diseñador es de un puente y de una conexión, como bien lo plantea, ¿no?, el esquema que seguramente han estudiado en el cole, el esquema de la comunicación, es la conexión entre un emisor y un receptor, ¿sí? En el caso puntual del diseño, el emisor es un comitente, que es una empresa, una organización, una institución, que necesita comunicarse con sus públicos, con sus usuarios, y lo hace a través de mensajes, de distintos tipos de mensajes. El área nuestra son los mensajes visuales, la comunicación visual. Ahí es donde interviene el diseñador, que es este especialista en la construcción de esos mensajes visuales, para que precisamente la comunicación sea lo más eficiente y lo más certera posible. Dicho esto, podemos de alguna manera ya delimitar bien puntualmente el enfoque que nosotros le damos en la propuesta académica de IES al diseño, ¿sí? Para nosotros el diseño gráfico es una actividad, digamos, que permite, ¿no?, esto de crear, proyectar y producir comunicaciones visuales. Esto es muy amplio. Hoy vamos a tratar de, digamos, explicar un poquito de qué se trata esto. ¿Por qué? Porque entendemos el diseño como un método, ¿sí? Hay una metodología para aprender, para dar, digamos, curso a la actividad de diseño. Un objetivo claro, siempre, que es la comunicación, que tiene que ver con lo que yo les comentaba anteriormente, de poner en contacto a un comitente con su público, ¿sí? Y por supuesto, algo que ya les mencioné, en el área de lo visual. Esto de alguna manera habla claramente de nuestro, de alguna manera, perfil profesional, ¿sí? Vamos a avanzar un poco más, como para que se entienda un poco esto que queremos decir con el campo de lo visual, con el de crear comunicaciones. Puntualmente, nosotros trabajamos sobre objetos de comunicación gráfica que están definidos de acuerdo a los soportes. ¿Qué es esto? Realmente, digamos, los elementos y los objetos físicos a través de los cuales se plasma esa comunicación. Eso, de la mano de algunos autores que nos han ayudado a ordenar de alguna manera el estudio del diseño, nosotros tomamos de referencia esta clasificación que tiene que ver con
las áreas del diseño de acuerdo a los soportes, ¿sí?, de comunicación, pero también teniendo como referencia el objetivo comunicacional. Entonces paso un poco en limpio. Las áreas del diseño, de acuerdo a los soportes, serían las áreas de identidad, editorial, entorno, envase, publicitaria, donde obviamente se relaciona o se interrelaciona el soporte, por ejemplo, en editorial, libros, revistas, folletos, o sea, es la construcción de esos objetos de comunicación que van a tener sus características gráficas de acuerdo al objetivo comunicacional. Por ejemplo, no es lo mismo un libro para educar, un libro de estudio, que un libro de literatura, ¿sí? El objeto es el mismo, el área es la editorial, pero las características gráficas que va a ir tomando ese objeto va a depender a qué se dedica, qué es lo que quiere lograr, a dónde va su contenido. Y ese es de alguna manera todo, de alguna manera el mundo del diseño en el que nosotros, digamos, nos involucramos para poder tener las herramientas justamente para hacer un diseño preciso. Es decir, si vamos a diseñar un envase, ¿sí?, tiene características generales de todo envase, pero características específicas de acuerdo a lo que contenga, qué tipo de producto se trata, qué es lo que pretende ese envase. Entonces, bueno, la información que debe contener, las restricciones legales, las características físicas que tiene un envase, no es lo mismo una caja, una etiqueta, una botella, etc. Entonces, esta problemática de alguna manera parece como mucho, ¿no? Pero nosotros lo abordamos a lo largo de toda la carrera, ¿sí? Entonces, a partir del plan de estudios, de alguna manera, nosotros vamos abordando las distintas áreas del diseño y las distintas áreas como eje, como foco, por decirlo así, y las distintas materias que van sumando herramientas y elementos a nuestros alumnos. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplito, digamos, simple, ya vamos a ver más, de lo que implica el área de identidad visual, por ejemplo, que era una de las primeras áreas que estaba mencionada. En este caso, es un logotipo, ¿sí?, lo que se conoce genéricamente como un logotipo, técnicamente es un ISO logotipo, y ustedes pueden ver, esto que aquí se marca a la izquierda arriba es el signo que tenía el Museo de Tractores, que es un museo acá en la localidad de Villa Carlos Paz, y lo que está en mayor tamaño es la propuesta que desarrollaron unas alumnas de la carrera en el marco de una de las materias en la que se aborda la problemática de identidad visual. ¿Qué se puede ver acá? Bueno, las herramientas obviamente gráficas que se adquieren y conceptuales, no se ven, pero son las que hacen posible la resolución gráfica. También tenemos otro ejemplo de la misma temática, de la misma área del diseño, perdón, donde ustedes pueden ver también la propuesta, digamos, realizada por un grupo de alumnos en relación al signo existente, donde, bueno, obviamente se trabajan criterios de legibilidad, de organización de los elementos, para justamente mejorar la calidad comunicacional. Yo les hablaba en algún momento del plan de estudio y la relación de las materias. Aquí nosotros, obviamente, no vamos a desarrollar todo, por supuesto, si alguien tiene alguna inquietud puntual, la respondemos, pero contarles, les mostramos esto básicamente para que ustedes puedan ver el esquema de la carrera, está planteada en 6 semestres, con una distribución de materias sincronizadas de manera tal que puedan ir haciendo, digamos, el trayecto, apropiándose de estas herramientas que les mencionábamos, las herramientas técnicas, las herramientas conceptuales del diseño, que le permitan de alguna manera ir resolviendo las distintas problemáticas que vamos abordando, sobre todo en estas materias ejes que yo les mencionaba, que son las que tienen que ver con las áreas de intervención, y que en algunos casos se les suma algo que es el concepto de práctica profesionalizante, que son materias que nosotros tenemos en la carrera donde
abordamos una problemática real con una empresa existente. Y esa problemática de comunicación se resuelve, obviamente, a través de un objeto de diseño gráfico. Entonces, bueno, ahí tenemos como un doble desafío, son materias como muy, muy interesantes, ¿sí? Y después, bueno, obviamente al final de la carrera, la gran práctica profesionalizante final, que es un proyecto de diseño que desarrollan luego de haber cursado todas las materias, desarrolla el alumno por su cuenta, seleccionando y eligiendo libremente una empresa que conozca, un emprendimiento comercial de algún conocido, o digamos que le interese intervenir, y desarrolla un proyecto de diseño completo, integral, ¿sí? No solamente, digamos, poniendo el foco en un área del diseño, como puede ser lo editorial, el envase, sino un proyecto integral donde pueda detectar todas las necesidades y plantear todas las propuestas de diseño, digamos, abarcando todas las áreas que tenga que abarcar de acuerdo al problema. Acá tenemos algunos ejemplos de esto que les menciono, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el trabajo final de la carrera. El trabajo final se cursa, como les decía, en una práctica profesional, que es una materia, son 2 materias del último año, y se resuelve después de terminar de cursar, se arma el proyecto, se lo define y se lo presenta. Con ese proyecto, con ese examen, que es la presentación del proyecto, se recibe el título, se les otorga el título de diseñador gráfico, obviamente luego de haber rendido todas las demás materias. Acá pueden ver algunos ejemplos, el caso de Rogers, una empresa de hidrocultivos, acá de Córdoba, ¿sí? Ustedes acá podrán ver, obviamente nosotros hemos hecho una síntesis de algunas de las piezas, ¿sí? Acá hay área de envase, recién veían también alguna intervención de otras áreas. ¿En qué consiste el proyecto? Bueno, se hace un diagnóstico, se detectan las necesidades de comunicación que pueda tener esa organización y se hace el desarrollo de la propuesta gráfica. En este caso, bueno, para la misma empresa Rogers pueden ver la indumentaria, la activación de la gráfica en el vehículo de la empresa, la propuesta, digamos, de identidad, obviamente desde el signo de identidad en adelante, la aplicación de la identidad en todo lo que es papelería institucional. Son todas estas, de alguna manera, áreas que tenía activa la empresa y en las cuales fue necesario intervenir la comunicación y darle, obviamente, una unidad y un mensaje comunicacional más compacto, más concreto, más interesante, por decirlo así. En este caso, es el caso de un artista plástico, que, bueno, un caso muy especial, porque, bueno, el diseño para la comunicación de un artista plástico. Muchos pensarían, bueno, pero un artista plástico puede hacer su propia comunicación gráfica. Bueno, pues no, porque el artista plástico es artista y el diseñador gráfico es comunicador, ¿sí? Maneja elementos visuales, pero para comunicar mensajes específicos. Entonces, con estas herramientas, acá pueden ver, por ejemplo, el proyecto, o mejor dicho, el proceso de construcción del monograma, que va a formar parte del signo de identidad desarrollado para el artista Jaime Ross. Ahí pueden ver el signo final, ¿sí? Diseñado abajo a la derecha para Jaime Roy, que es este artista que les mencionaba, que obviamente tiene un largo proceso de construcción a partir de la firma, detectando los rasgos característicos, y luego, bueno, sumándole elementos técnicos propios del diseño, ¿sí? En cuanto a la construcción, en cuanto a parámetros geométricos de construcción, y elementos y criterios de alguna manera propios del diseño. En este caso, tiene que ver, por ejemplo, con el manejo del color, se hace un análisis, el alumno que realizó este proyecto hizo un análisis de la paleta cromática de la obra de Jaime,
y a partir de ahí determinó la paleta cromática con la que iba a trabajar toda la comunicación gráfica del artista. Así es como pueden ver acá, por ejemplo, esa paleta cromática y los elementos gráficos definidos, ¿sí?, aplicados a la comunicación en redes sociales, en piezas digitales, ¿no?, para Instagram en este caso. La difusión, por ejemplo, pueden ver para todo lo que es otra área que tenía el artista, que por un lado promovía sus obras, pero también por su actividad pedagógica, es docente, tiene su taller de arte, también necesitaba, ¿sí?, la comunicación y la difusión de esta actividad. Así que, bueno, acá pueden ver el desarrollo, digamos, con otro estilo, con otra característica, pero siempre manteniendo el hilo conductor, digamos, comunicacional que caracterizaba al artista. En este caso tenemos una industria láctea de acá de la zona del sur de la provincia, ¿sí? Nosotros no conocemos estos productos porque no se comercializan en la zona, digamos, en Córdoba capital, pero sí hacia el sur de Villa María y otro sector, otro mercado, digamos. Estos productos están en góndola, estos productos están en los comercios. Esta empresa láctea tenía, digamos, hace muchísimos años que se desarrolla, tenía su identidad, tenía su comunicación, pero a través de la intervención de nuestro egresado, nuestro alumno en ese momento, presenta y propone, ¿no?, todo un proyecto para renovar, para manteniendo el estilo y el espíritu, ¿sí?, de la empresa, pero para presentarlo más competitivamente en el mercado, ¿no?, para que estos productos ganaran competitividad. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, las etiquetas de los quesos, ¿sí? Veíamos antes la propuesta del signo nuevo, acá se ve aplicado, ¿sí?, el nuevo signo de identidad, y todo el diseño, por ejemplo, para las etiquetas de los quesos, y bueno, seguramente ustedes pueden apreciar cómo gana de alguna manera el producto, la visualización y la visibilidad de la marca, las características también, ¿no?, del producto que se está comercializando, y eso por supuesto eleva y mejora la calidad comunicacional, también de alguna manera mejora la percepción sobre la calidad del producto. Acá pueden ver la línea de yogur, ¿sí?, la propuesta para el yogur en envases en sachet, acá toda la gama, ¿sí?, del producto entero y descremado, distinguiéndolos, ¿no? Fíjense, digamos, la presencia, ¿no?, del uso del color, por ejemplo, en este caso, para caracterizar y para distinguir, tanto para diferenciar lo entero de lo descremado, como para marcar los distintos sabores del producto. En el caso de la panificadora Rolfo, es una panificadora de la ciudad de Jesús María. Acá pueden ver, bueno, digamos, la panadería tenía en un determinado momento aplicados y en actividad 6 signos de identidad, con algunas características comunes, pero con variantes bastante significativas, lo cual genera mucho problema de identidad, de identificación por parte del público. Nuestras alumnas intervienen en la panificadora y, por supuesto, la primera propuesta, luego de realizar el análisis y de detectar el problema que genera tantas maneras de mostrarse, la primera propuesta es el rediseño de un nuevo signo de identidad, ¿sí? Desarrollaron la identidad y luego todo un proyecto y un programa de comunicación aplicado, por supuesto, donde se aplica esa identidad, donde pueden de alguna manera también transmitir distintos mensajes y distintas características comunicacionales del emprendimiento, en este caso de la panificadora, con su público.
Acá pueden ver, digo, algunas activaciones, como decíamos, identificación de los vendedores, estos mensajes, estas frases motivacionales en la indumentaria de los vendedores, bueno, el uso de barbijo, algo que últimamente, digamos, se incorporó a la indumentaria de las empresas y de las instituciones, y es un vehículo muy importante para la comunicación, ¿no? No es lo mismo un barbijo genérico que un barbijo con características institucionales. Bueno, acá pueden ver también el desarrollo de una trama institucional para lo que era, digamos, el papel y los sobres de envoltorio de la panificadora. Para todo esto, por supuesto, de desarrollo propio. Acá pueden ver estos iconos que también fueron desarrollados para la línea de envases, en este caso también aplicados y activados a redes y al espacio, digamos, al perfil de Instagram, para darle obviamente toda una unidad a la comunicación de la panificadora. A mí me resulta importante aclararles, recordarles esto que decía Yani al comienzo, de que esto es una selección de partecitas de estos trabajos, tratando de alguna manera de mostrarles una diversidad de piezas en las que el diseño participa y se involucra, recordando siempre esto de que hay una instancia y una parte muy importante de investigación, analítica, esto que Yani mencionaba del tema de la necesidad de trabajar con un método, una forma ordenada de avanzar, que requiere investigar, por ejemplo, de la competencia, del público, de las características del mercado, para después poder traducir todo esto en las formas que venimos viendo y poder traducirlo con tipografías, con colores, con signos, con símbolos y demás. No es una improvisación, no es algo, digamos, estilístico, sino que atrás de cada uno de estos proyectos hay mucho trabajo de investigación, y obviamente no les hemos mostrado toda la parte de boceto y búsqueda gráfica, pero también hay mucha exploración y búsqueda gráfica atrás de cada uno de estos proyectos, que después, por supuesto, también tienen su lógica y fundamentación de por qué cada una de las cosas que se diseñaron. Bueno, de alguna manera, y para, digamos, ponerlo o verlo por escrito, esto que Vale les plantea, que es de alguna manera fundacional de nuestro enfoque y del perfil profesional que nosotros desde la propuesta académica de la carrera damos o proponemos, ¿sí?, para la formación de lo que nosotros llamamos un diseñador gráfico IES, ¿sí? Esto lo decimos básicamente porque hay muchas maneras de hacer diseño gráfico, de la misma manera que hay muchas maneras o modalidades de enseñarlo, ¿sí? Hay ciertos cambios, perfiles, enfoques, de acuerdo a las distintas instituciones o a las distintas academias de diseño que enseñan. Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes tengan en claro cuál es la propuesta de IES y cuál es nuestra propuesta. Que no profundizamos mucho nosotros en ello, pero es importante que sepan que la carrera de diseño tiene ya, digamos, desde el año 94, está en Córdoba, la carrera de diseño gráfico de IES tiene un promedio de 100 egresados por año, ¿sí? Que tenemos, digamos, continuamente desde el año 94, alumnos cursando la carrera, ingresantes todos los años, tanto para la modalidad presencial como para la modalidad distancia, y en su momento cuando estaba vigente la modalidad semipresencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá no hay improvisación, ni estamos haciendo nada que no conozcamos. Digamos, es una carrera que ha venido creciendo en cantidad de alumnos, en la propuesta, en la cantidad de actividades y en el perfil, de alguna manera, y en el enfoque. Vamos ayornando, vamos ajustando al perfil que queremos proponer, que precisamente tiene estos ejes, ¿sí? Que nuestros alumnos y futuros egresados tengan capacidad y habilidades para poder
analizar situaciones de comunicación, ¿sí? Que sean obviamente capaces de hacer propuestas para resolver esas problemáticas de comunicación que detecten, que tengan habilidad y competencia para, digamos, desarrollar la metodología de un trabajo proyectual, que como todo proyecto se trabaja mucho en etapas, en paso a paso, para lograr resultados eficientes, que por otro lado también sean capaces, digamos, de producir esos diseños, no solamente de idearlos, sino también de proyectarlos y producirlos, es decir, tiene que ver con esto de coordinar y hacer uso de los recursos formales, técnicos y fácticos del diseño. Es decir, el diseñador interviene también en ese proceso de construcción. Y por supuesto para ello es fundamental que pueda y que sea capaz de ejecutar las herramientas tecnológicas para el desarrollo de esos procesos, tanto en el manejo de herramientas de software como en el manejo de todos los procesos y procedimientos de producción gráfica, lo que comúnmente hablamos de imprenta, ¿sí? Bueno, conocer los procesos de producción a los que se someten y se deben someter las piezas de diseño es fundamental para que todo lo que proyectemos, ¿sí?, sea posible de realizar y sea efectivo al momento de realizarle con, obviamente, uso eficiente y efectivo de todos los recursos, el tiempo, el dinero y todos los recursos que se hayan usado para ese proyecto. Volvemos un poquitito nomás como para repasar lo que les comentaba anteriormente. Este es el plan de estudios. Ustedes pueden ver que tienen un promedio de 5 materias por semestre. Las materias son semestrales, se rinden al finalizar, obviamente, tienen exámenes finales siempre. Se puede rendir en el primer turno o en el segundo turno, por supuesto, eso no es, pero siempre después de cada cursado tienen habilitado el turno de examen para dar el examen final de las materias. Y lo que me parece fundamental es que sepan esto de que está ordenado de alguna manera. No obstante, no es obligación cursar todas las materias como se proponen. Es decir, si por alguna eventualidad alguien puede cursar menos materias, bueno, es allí cuando entramos en escena desde la dirección para asesorarlos. Una de las tareas fundamentales que tenemos como directores de carrera es asesorarlos a ustedes en todo lo que tiene que ver con el cursado de la carrera. Fundamentalmente en relación al tipo de materias, al orden, a la organización del estudio de esas materias y por supuesto, si tuvieran, como les digo, la imposibilidad de cursar todas las materias, bueno, poder seleccionar estas materias que mejor se acompañan o que es conveniente cursar o antes o después o en paralelo. Por eso de alguna manera repasábamos este esquemita. Todas las materias, como les decía, todos los semestres de alguna manera están equilibrados en materias, digamos, con cierta carga teórica, en materias con mayor carga práctica y en las materias tecnológicas o de tecnología, ¿sí? Eso está equilibrado, está ordenado, obviamente, de acuerdo a criterios académicos y de acuerdo a la complejidad que va, de alguna manera, creciendo a medida que el alumno se va formando y va teniendo más herramientas. Para cerrar en este esquema, por supuesto, si alguien tiene alguna inquietud, después lo revisamos. Recordarles esto de las prácticas profesionales, ¿sí? Y recordarles por sobre todas las cosas, bueno, nuestros datos, por cualquier cosa que para adelante pueda surgir o alguna inquietud que tengan y que quieran volver a contactar. Desde ya, muchísimas gracias por su atención y quedamos. Seguramente Vale tiene algo para sumar. No, me gustaría abrir el espacio para dudas, para consultas, si alguien quiere preguntar algo, si quieren escribir por el chat o prender una camarita o el micrófono, abrir el micrófono. Si surgen dudas también las pueden poner en el chat. Yo les voy a mandar ahora para después para que tengan
Es un pequeño link donde pueden ingresar y ahí pueden pedir información sobre aranceles, cursillos de ingreso y también obtener un 40% sobre la matrícula. Les aviso ahora por las dudas, después se vayan desconectando y no quede ahí el contacto. Ahora sí, disculpen, profes. Le sumo a esto que, bueno, tenemos la carrera habilitada tanto en la modalidad presencial como en la modalidad de distancia. Para Sabrina estaba escribiendo ahí que buscaba la carrera por internet. Están las dos modalidades habilitadas. Yo en relación al tema de la modalidad me parece importante, no es para nosotros ningún inconveniente que quien no haya tenido experiencia en el estudio a través de modalidad distancia, en todo caso se ponga en contacto con nosotros para que podamos charlar un poquito. En todo caso hacemos una nueva convocatoria de acuerdo a cuántos estén interesados en esto. Me parece importante porque la mayoría de ustedes ha tenido alguna experiencia de cursado virtual estos últimos años en el secundario, y a veces se interpreta que modalidad de distancia es parecido a eso. Y puede que se encuentren con la sorpresa de que no, ¿sí? Nosotros, la modalidad a distancia en IES existe desde el año 99, muchísimos años antes de la pandemia, y tiene un enfoque muy particular, con una dinámica y una eventualidad, digamos, y una característica muy particular desde el punto de vista pedagógico y académico. ¿Sí? Nosotros, para lo que es la eventualidad de la pandemia, hemos tenido un cursado presencial virtualizado, ¿sí? Que es, y en la medida que el ministerio marque, digamos, esto que está atravesado y afectado por la pandemia y por las restricciones sanitarias, va a seguir siendo probablemente ese formato. A mí me parece importante que ustedes, si tienen alguna inquietud o alguna duda antes de tomar la decisión, lo puedan conversar con nosotras para que tomen realmente una decisión con todas las herramientas y con todo el conocimiento. Si en algunos casos tuviéramos que sostener la presencialidad virtualizada, tampoco es algo totalmente virtual. Y tampoco es algo que el alumno estudia solo con un PDF que se descarga, ¿sí? Hay contacto, hay intercambio, hay videollamadas, hay clases virtuales, hay horario de cursado, ¿sí? Nosotros tenemos horarios de cursado y los horarios de cursado se respetan independientemente de que estemos en pandemia o no estemos en pandemia o haya restricciones de ese tipo. Así que aquel que tenga duda o inquietud o no conozca, digamos, en profundidad, me parece fundamental que cuenten con nosotros, ¿sí? Que tengan ese asesoramiento y que nosotros podamos tener la oportunidad también de mostrarles las distintas maneras. Cualquiera que tenga alguna duda o que no, a priori, si yo les pregunto, quédense con esta pregunta, ¿puedo diferenciar la modalidad distancia de una modalidad presencial y de una modalidad presencial con herramientas de virtualidad? Bueno, si no está clara la respuesta, si ustedes no saben bien qué es una cosa que otra, hacemos un nuevo encuentro y volvemos a charlar específicamente de eso. Camila preguntaba en el chat que quería saber qué tipo de software se ha utilizado durante la carrera. Bueno, nosotros, Cami, usamos en realidad, tratamos de enfocar el software no aferrándonos a una única marca, ¿sí? Siempre tomamos de referencia, obviamente, el paquete, digamos, los distintos software de aplicación del paquete de Adobe, porque es el estándar en el mercado, ¿sí? No obstante, en la dinámica de clases, los profes hacen paralelismo con los distintos software y el enfoque del manejo de software lo hacemos de acuerdo a la tarea a la que se dedica ese software, ¿sí? Es decir, esto es muy complejo y es muy técnico, pero por ejemplo, Adobe Illustrator, que es un software de aplicación vectorial, tiene su primo, por decirlo así, o su equivalente dentro de lo que es software comercial en CorelDRAW. Entonces, bueno,
Si bien nosotros trabajamos sobre Illustrator, el docente a cargo hace las equivalencias para que todos puedan de alguna manera hacer, digamos, una especie de traspaso o lo aprendido puedan aplicarlo en los distintos software, ¿sí? Como así también en algunas versiones de ese mismo software en su versión libre o dentro de lo que es el software libre. No obstante, siempre la referencia que tomamos es la referencia de lo que marca el software de la empresa Adobe, porque, como te decía, es el estándar en el mercado gráfico. Te sumo, Cami, que a esto que decía Yani, que en el plan de estudios ese que mostramos hay 4 materias, esas materias se llaman diseñomática, 1, 2, 3 y 4, y en esas materias se van viendo el intercambio entre estos software que mencionaba Yani. Vemos, por ahí omití, ¿sí? Software de ilustración vectorial, trabajamos sobre software de mapa de bit, digamos, todo lo que es el retoque fotográfico, por decirlo así, que es sobre Photoshop y los equivalentes, y por supuesto, bueno, procesador de texto, y por último un software específico de diseño, digamos, de maquetación gráfica, ¿sí? y de imposición, que es software, bueno, en el caso de Adobe, InDesign, que es de alguna manera el software para hacer maquetación gráfica. Y bueno, saber si les ha servido, si tienen alguna otra duda, alguna inquietud. Bueno, buenísima tu pregunta, Jorge, si es necesario saber dibujar. A priori te diría que no, que tampoco en la carrera es que vas a aprender a dibujar o a ser un ilustrador, sino que lo que vas a adquirir son herramientas para incorporar y trabajar la ilustración dentro de lo que es, o el dibujo dentro de lo que es el diseño. Hay una materia en el primer semestre que se llama técnicas de dibujo, que se complementa también con una que se llama elementos de diseño 1, y en el segundo semestre elementos de diseño 2, y esas 3 materias que vienen de las artes plásticas nos ayudan a los diseñadores a tener herramientas para pensar el dibujo y la ilustración como parte del diseño, pero no es que vamos a salir súper dibujantes, así que a tu pregunta es, no hace falta saber dibujar, vas a adquirir herramientas. Aprovecho y a tu pregunta le sumo lo mismo que pasa con la fotografía, hay una materia también que suma a la foto como recurso en el segundo semestre, y no es que van a salir fotógrafos ni que hace falta saber de fotografía, pero van a aprender a utilizar la foto como recurso en la composición y adquirir las herramientas para poder obtener ese tipo de imágenes. Bueno, acá hay otra pregunta. Me gustaría saber la diferencia entre diseño gráfico y diseño de multimedios, o cómo se relaciona una con otra, si lo hicieran, o tener en cuenta al decidir una y otra. Una gran pregunta, Emanuel. Podría decirte, Emanuel, que somos primos hermanísimos con el diseño de multimedios. De hecho, el diseño de multimedios fue una ramificación, si se quiere, del diseño gráfico a partir de la aparición del emergente de la comunicación digital y de los soportes digitales. En principio, bueno, era una ramita y después ya fue un árbol propio, digamos. Creció una planta propia, porque en los comienzos los soportes digitales eran acotados. Y hoy los soportes digitales son tantas, digamos, variantes como las puede haber en estos soportes físicos de los que hablaba yo cuando hablaba del diseño gráfico, que lejos de reemplazarse, se complementan cada vez más y se potencian cada vez más, porque la comunicación cada vez más está orientada al usuario. Entonces ya cada vez menos hay comunicaciones masivas. La comunicación es específica, es puntual. Entonces, en eso de puntual, también es cómo tenemos que elegir los soportes precisos y específicos de acuerdo a los momentos y a los usuarios, ¿sí? Y a los comportamientos de los usuarios. Entonces, dicho esto, puedo decirte que tenemos una rama común, una parte, digamos, una parte muy común que tiene que ver con el diseño y la comunicación,
digamos, con la base del diseño, de la metodología proyectual que hablábamos, y con el objetivo que es la comunicación. En lo que cambia es en los soportes. Y obviamente, no es menor, nosotros trabajamos sobre soportes bidimensionales, físicos e impresos, ¿sí? Donde interviene fundamentalmente la comunicación visual. Y en el caso de multimedia, trabaja sobre soportes digitales, ¿sí? Donde la comunicación es visual, pero también es audiovisual, ¿sí? E interactiva, ¿sí? Donde hay una intervención y una participación también del usuario en ese momento de la comunicación, porque el soporte lo permite. Entonces, bueno, eso es lo que hace que haya particularidades, ¿sí? Los alumnos de multimedia ven video, ven sonido, algo que los diseñadores gráficos no vemos en la propuesta, obviamente. Por otro lado, nosotros estudiamos técnicas de impresión, técnicas de reproducción gráfica, algo que los diseñadores de multimedia no ven porque no entran todas estas piezas que nosotros mostrábamos hoy, excepto las plaquitas de Instagram, no entran dentro del repertorio de los comunicadores de multimedia. Entonces, se complementan muchísimo, tal es así que la mayoría de nuestros alumnos cursan las dos carreras, es decir, aquellos que tienen interés en una formación, digamos, que complemente lo gráfico con lo multimedia, en general cursan diseño gráfico, y cuando terminan diseño gráfico hacen diseño de multimedia, ya que las materias comunes son aproximadamente 11, 12 materias que se les reconoce directamente, ¿sí? Entonces hacen las materias específicas de la otra carrera. También pasa al revés, también alumnos que estudian multimedios después se pasan, aunque tenemos, digamos, la referencia de que son más, digamos, los que estudian primero diseño y después multimedia, pero también ocurre, digamos, ese intercambio. En algunos casos, algunos que disponen de más tiempo, hacen las dos carreras en paralelo, ¿sí? En los últimos años, cuando ya tienen la carrera avanzada, ya no, o sea, no esperan a terminar una carrera, sino que ya cuando tienen una de las carreras avanzadas, empiezan a estudiar materias de la otra. Por supuesto que al final del recorrido son algo así como 4 años y medio en total, 5, ponele, y con los 2 títulos, por supuesto. María pregunta en qué materia se ve lo publicitario. Hay 2 materias puntuales donde trabajamos, María, el tema del ámbito más publicitario, que una se llama publicidad y la otra se llama creación publicitaria, que están en los últimos semestres, quinto y sexto semestre. Y eso lo complemento con lo que pregunta Cami abajo, de si las materias se suelen calificar en base a proyectos prácticos o exámenes más teóricos o ambos. En realidad, todas las materias, y por eso digo que complemento las 2 respuestas, tienen una resolución práctica, y en todas las resoluciones de los trabajos prácticos vamos adquiriendo herramientas que nos permiten ir aplicando estas distintas facetas del diseño que hablaba al principio Yani, de identidad, de publicitario, de editorial, de entorno, de envases, ¿sí? Los trabajos prácticos permiten poner en juego estas herramientas y les diría que son como la base principal de el cursado de cada una de las materias. Y si los proyectos se pueden trabajar en grupo o individual, sí hay algunos trabajos que por supuesto se pueden trabajar de manera grupal, y hay otros de acuerdo a los requerimientos de la materia y del tipo de trabajo y demás, que se hará de manera individual, pero existen y conviven las 2 posibilidades, ¿sí? Se puede trabajar de manera individual o grupal. Todas las materias de la carrera tienen carga, digamos, o contenido teórico y contenido práctico. Esto es característico de la carrera y característica de la modalidad académica de IES, ¿sí? Todas las materias se abordan a partir de una problemática práctica, es decir, todo lo que se aprende, ya sean herramientas teóricas o herramientas prácticas, se aplican y se desarrollan en un trabajo, valga la redundancia, en un trabajo práctico. A veces son pequeños trabajos que se van aumentando o se van agregando, a veces es un único trabajo práctico
que se va desarrollando a lo largo del cursado de la materia. Eso depende de los docentes o depende de cómo esté planteado. Pero siempre todas las materias, digo, en cuanto a notas, hay evaluaciones teóricas, hay evaluaciones prácticas que tienen el mismo valor y la misma importancia, ¿sí? Porque se complementan, porque son de alguna manera herramientas que no pueden, digamos, aprenderse unas sí y otras no. Por supuesto, quedamos a la espera y atentas a cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier contacto. Ahora vienen épocas difíciles porque el inicio de clases es un poco demandante para nosotras, pero siempre encontramos la posibilidad de un lugarcito para un encuentro, para charlar, sobre todo, como les digo, si están en este momento de toma de decisión, para nosotros lo más importante es que ustedes tomen una decisión con todas las herramientas para que, bueno, para que su experiencia sea la mejor, sobre todo si lo hacen en el transcurso de, digamos, de la carrera, digamos, de la mano nuestra, por decirlo así. Así que bueno, muchísimas gracias. Por mi parte, no se vale. Sí, gracias a todos por participar, por acompañarnos en la tarde de hoy. Cualquier duda que tengan, les dejamos ahí anotado en el chat y seguramente sacaron alguna fotito de los datos de contacto. Nos encuentran en Instagram, en Facebook, como algunas ventanitas que tenemos de la carrera donde mostramos trabajos de nuestros alumnos, trabajos de aula y demás. Así que nos pueden visitar por ahí también. Muchas gracias a todos y un saludo grande y seguramente nos estamos viendo pronto.